Buenos días, mi nombre es Carolina García Benítez y este video va dirigido a los alumnos que están estudiando la carrera de medicina veterinaria y zootecnia en segundo semestre y que están cursando la materia de histología veterinaria. Yo soy doctora y este video es como apoyo a los alumnos que están llevando actualmente clases conmigo. Vamos a iniciar con el primer tema que necesito yo pues que les quede claro. En el programa de curso viene marcado como unidad 2. Entonces vamos a comenzar. Primeramente vamos a ver una definición de tejido. Un tejido se define como una asociación de células de la misma naturaleza junto con la sustancia fundamental elaborada por estas, diferenciadas de un modo exclusivo y ordenadas regularmente para realizar una función determinada. Entonces creo que la definición es pues bastante obvia. Si estamos hablando de tejido muscular, todas las células serán células musculares, ya sean esqueléticas, cardíacas o lisas, la sustancia fundamental que elaboran ellas y diferencias de un modo exclusivo. Existen 4 tejidos básicos que de aquí parte todo el programa de curso. Tenemos el tejido epitelial, el tejido conjuntivo o conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Entonces, primeramente veremos cada tejido por separado y luego vamos a empezar a ver la parte de la histología de los órganos, ya analizando todos estos tejidos básicos como una sola unidad que forman parte pues de las diferentes estructuras que vamos a ver, paredes de vísceras o de vasos sanguíneos. Vamos a iniciar con la definición de tejido epitelial. El tejido epitelial es una agrupación de células yuxtapuestas unidas por escasa sustancia fundamental intercelular. Y la clasificación del tejido epitelial pues es bastante diversa. Primeramente lo clasificaremos con base a la función que realiza los diferentes tipos de tejidos epiteliales. El tejido epitelial de revestimiento, el tejido glandular y el neuroepitelio, ambos pertenecen al tejido epitelial. El tejido epitelial de revestimiento se clasifica con base a 2 características primarias en cuanto a forma de las células y en cuanto al número de capas. Okay. En cuanto a la forma de las células, tenemos células de morfología plana, células de morfología cúbica, células de morfología cilíndrica y tenemos 2 variedades que les llamamos especiales y que luego les vamos a explicar, pero uno de ellos es el epitelio pseudoestratificado y el otro es de transición. En cuanto al número de capas, podemos tener epitelios simples y epitelios estratificados. Cuando el epitelio está compuesto por una sola capa de células, hablamos de epitelios simples, ¿ok? Y cuando los epitelios tienen más, o sea, a partir de 2 capas celulares que van superpuestas una sobre otra, hablamos de epitelios estratificados. Entonces, podemos combinar la forma de las células con el número de capas y tendríamos los epitelios de la siguiente manera: epitelio simple plano, que quiere decir que es un epitelio compuesto por una sola capa de células y las células son de morfología plana. Epitelio simple cúbico, una sola capa de células de morfología cúbica. Epitelio simple cilíndrico, epitelio de una sola capa con células cilíndricas, creo que también le llaman prismático, y hasta ahí.
¿Ok? Tenemos epitelios también estratificados. Podemos combinar epitelio estratificado plano. Ahora, si estamos hablando del epitelio estratificado plano, aquí tenemos a su vez otras dos variedades. Algunas veces, y dependiendo de la localización, el epitelio estratificado plano se acompaña de queratina y la queratina es un material de naturaleza proteica que le confiere protección a las zonas que reviste, por ejemplo, la piel. Ok, entonces hablaríamos epitelio estratificado plano queratinizado, si tiene queratina, pero puede no tener queratina. Por ejemplo, en algunas partes del esófago no hay queratina, en algunas partes de la lengua tampoco hay queratina, entonces ahí pudiéramos estar hablando de epitelio estratificado plano, no queratinizado. Sí, entonces, contestar en una evaluación epitelio estratificado, pues es muy ambiguo porque tenemos, o sea, estratificado plano, cúbico o cilíndrico. Y si es estratificado plano al que te refieres, con o sin queratina. Entonces, siempre tenemos que enfocarnos a escribirlo así completito, con nombres y apellidos, como yo le digo. Epitelio estratificado plano, si me lo dejas así, tampoco es correcto. ¿Tiene o no tiene queratina? ¿Okay? Porque lucen un poquito distinto. Entonces, estratificado plano queratinizado, estratificado plano no queratinizado. También, aunque de manera menos común, existe epitelio estratificado cúbico y epitelio estratificado cilíndrico. En cuanto al epitelio pseudoestratificado y de transición, el pseudoestratificado, pues nosotros cuando leemos pseudo estamos hablando de algo que parece, pero que no es el pseudomédico, el pseudo no sé qué, parece, pero no es. El pseudoestratificado tiene un acomodo tal que pareciera que estamos hablando de un epitelio con varias capas de células, ya que aquí encontramos por lo menos 5 células de forma y tamaño distintos, unas células cilíndricas altas, unas células basales muy chiquitas, otras así como triangulares, encontramos células caliciformes, encontramos las células ciliadas también. Entonces las células tienen diferente forma y tamaño y los núcleos celulares quedan a diferentes alturas. Entonces ese acomodo particular nos da la impresión de que estamos hablando de un epitelio de varias capas de células, aunque realmente estamos hablando de un epitelio que es simple, ¿ok? Porque todas las células que lo componen hacen contacto con la membrana basal. Pero en el nombre no incluimos la palabra simple. El epitelio es pseudoestratificado. Ya cuando estemos viendo un poquito más adelante, vamos a ver que ese nombre se acompaña también de otras características. En el caso del epitelio de transición, estamos hablando de un epitelio en el cual la forma de las células va a depender del estado fisiológico del órgano que está revistiendo, en este caso de pelvis renal, vejiga, ureteres y partes de la uretra. Entonces, si tenemos una vejiga muy llena, una vejiga pletórica, las células se ven aplanadas, el número de capas también se ve disminuido, pero si estamos hablando de una vejiga vacía, vemos células con forma globosa o de cúpula, como dice en los diferentes libros. Las células más superficiales, a las que también se les llaman células paraguas, tienen esa forma como de globitos o cúpulas redonditas y eso permite esa gran adaptación o distensibilidad del epitelio para ser capaz pues de soportar cierta cantidad de fluidos en su interior. El epitelio de transición sí es un epitelio estratificado porque no todas las células contactan la membrana basal, ¿ok? Entonces, para hacer eso, y esta leyenda que está aquí abajo, siempre la incluyo porque siempre me cometen ese mismo error cuando van iniciando.
Dice, el epitelio estratificado simple no existe. Y no existe. No podemos combinar el número de capas entre sí. Es como si estuviéramos hablando de una casa de planta baja de 2 pisos. Ahí va un moreno rubio, un chaparrito gigante, entonces no son características pues que se puedan combinar. Sin embargo, siempre aparece por ahí el que pone epitelio estratificado simple. Ok, bueno, continuando con el tema. En esta imagen podemos ver algunas de las formas que acabamos de ver. En este caso es un epitelio simple plano. Le llaman también escamoso, al simple plano. Entonces es importante siempre conocer las diferentes formas en las que se le llaman, porque a lo mejor libros o material que se edita en España pueden manejar cierta terminología o en otro lugar donde también se habla español. Entonces sí debemos conocer o tratar de conocer todas las formas posibles en las que se les nombra, pues para cuando tengamos una literatura en nuestra mano, poder entender lo que estamos leyendo. Entonces, el epitelio simple escamoso es un epitelio simple plano. Aquí está la membrana basal, esta línea verde pequeña, y aquí están las células planas. El epitelio simple cúbico, esta es la membrana basal, esta línea verde, y aquí están las células cúbicas, simple, porque es una sola capa. Epitelio simple cilíndrico, aquí está la membrana basal, todas las células hacen contacto, ¿ok? Y aquí vemos las células cilíndricas. Nos vamos a los estratificados. Epitelio estratificado plano no queratinizado sería este. Aquí vemos la lámina basal. Vemos 1, 2, 3, 4, bueno, vemos varias capas celulares, pero no hay queratina arriba, entonces por eso es el nombre. Estratificado plano no queratinizado. En este caso estamos viendo también la lámina basal y vemos que no todas las células hacen contacto con la membrana basal. Vemos varias capas de células. Las superficiales tienen una morfología aplanada. Y vemos aquí una cobertura de queratina. El tejido epitelial tiene una mitosis muy acelerada, son epitelios pues que continuamente se tienen que estar renovando. Entonces, las células basales son las que se van dividiendo y luego van yéndose hacia arriba. Al ir llegando a los niveles más superficiales, una célula que era, perdón, en un inicio medio redondita, empieza a volverse aplanada. Acá ya de plano el núcleo se perdió, queda como un estrato así de puras células sin núcleo y donde vemos que el citoplasma ya está infiltrado por queratina. Y también aquí vemos epitelio estratificado cilíndrico o prismático, como le llaman aquí también. Estos epitelios, cuando mucho, tendrán hasta 3 capas celulares nada más, no tienen más allá. Aquí tenemos la membrana basal y estos epitelios, los estratificados, se nombran según la forma que tengan las células más superficiales. Es decir, si aquí son planas, estratificado plano, si tiene queratina, pues queratinizado, si no, no queratinizado. Si las células más superficiales son cilíndricas, ser estratificado cilíndrico. Igual el estratificado cúbico. Son 2, máximo 3 capas celulares, y si las más superficiales son cúbicas, es estratificado cúbico. Aquí está. Y vamos a ver los especiales. Aquí tenemos el epitelio pseudoestratificado. Como podemos ver aquí en el esquema, tenemos la lámina o membrana basal, esta línea verde.
Y tenemos células de diferentes tamaños, de diferentes formas, núcleos ubicados a diferentes alturas, como los vemos aquí. Entonces, realmente estaríamos hablando de un epitelio simple, pero la palabra simple aquí no se va a incluir. Aquí estamos viendo uno, aquí otro, y los núcleos a diferentes alturas. Entonces, es como una ilusión óptica que nos hace ver como si estuviéramos viendo varias capas. Y acá tenemos el de transición, donde vemos que sí hay, que sí es un epitelio estratificado, va desde las 3 hasta las 10 capas celulares. Las células paraguas, que son las superficiales, pues son las que tienen forma de cúpula o globo, si la vejiga está vacía o los ureteres, pero si está pletórica, la vejiga, pues estas células se vuelven planitas. También le llaman epitelio de transición a lo que vemos cuando cambia, por ejemplo, el epitelio estratificado plano del esófago al simple cilíndrico del estómago. Hay ahí como una desorganización, o sea, como que se pierde un poquito la forma, pero no es el mismo epitelio de transición que este. De transición se le llama porque está cambiando de una forma a otra distinta, pero no estamos hablando del mismo epitelio. En cuanto a las funciones del epitelio de revestimiento, pues principalmente protección y revestimiento, revisten y protegen estructuras que están en contacto con el medio exterior, aunque también con el medio interno. También cumplen funciones de transporte celular, de permeabilidad selectiva. En los vasos sanguíneos podemos nosotros ver eso, en el epitelio intestinal también. Secreción, las células endoteliales secretan, por ejemplo, en los vasos sanguíneos el factor de von Willebrand, que es uno de los elementos indispensables para la coagulación. Funciones de absorción en los túbulos renales, el epitelio intestinal, por ejemplo. Percepción de sensaciones también. Entonces, bueno, estas serían las funciones principales. Si hablamos de tejido epitelial, tenemos que hablar también de algo que va junto con esto, que es la lámina basal. Y la lámina basal es una lámina proteica sintetizada por las células epiteliales. Esta lámina basal establece una frontera entre tejido epitelial y conectivo, es decir, la célula epitelial descansa sobre la membrana basal, que estamos viéndola aquí, y a la vez nos dice, de aquí está aquí ese epitelio, pero ya para acá es tejido conjuntivo. ¿Ok? Entonces, pues de esa manera. Vamos a poner un puntero láser para verlo. Aquí aquí está bien marcadita la lámina basal. Todo esto que está aquí es epitelio, todo lo que está alrededor es tejido conjuntivo o conectivo. Vamos a empezar la descripción de los epitelios. Tenemos al epitelio simple plano, primeramente, el cual está formado por una sola capa de células aplanadas, unidas fuertemente entre sí, que contienen escaso citoplasma, tienen pocos organelos y tienen un núcleo prominente que puede ser redondeado u ovalado. Esa sería la descripción. Se localiza en vasos sanguíneos y linfáticos, en el asa de Henle, en la cápsula de Bowman y en la cavidad pleural y peritoneal. Cuando hablamos del epitelio simple plano que reviste vasos sanguíneos y linfáticos, deberemos llamarlo endotelio. Esa palabra es la que vamos a encontrar frecuentemente en la literatura médica y científica que debemos acostumbrarnos a consultar, ¿ok? No va a venir el epitelio simple plano que reviste la aorta, no. El endotelio vascular de la aorta, esto, aquello y lo otro. El endotelio vascular de la vena yugular, esto y esto y esto. Sí, entonces, endotelio es epitelio simple plano cuando lo encontramos en vasos sanguíneos y linfáticos. Pero cuando estamos hablando del epitelio simple plano que reviste cavidades, ahí le vamos a llamar mesotelio.
que es el término que también aparece en la literatura médica científica, pues que debemos consultar. Y aquí podemos ver las imágenes, estamos viendo una arteriola aquí, por ejemplo. Aquí también en este vaso sanguíneo estamos señalando el endotelio aquí, acá y acá. Esto parece una vénula, es una vénula. Aquí están esto que vemos aquí son los núcleos de la célula endotelial, lo mismo que estamos viendo aquí en esta zona. No alcanzamos a ver la célula en toda su plenitud, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo endotelio vascular. Aquí hay una célula endotelial, otra y otra más. Y estos son las paredes de la arteriola. Lo podemos observar en cápsula de Bowman en el riñón. La cápsula de Bowman es toda esta pared fina que vemos aquí delgadita. Entonces, muchachos, aquí tenemos una célula epitelial plana. Aquí vemos otra, por ejemplo. Se nos pierden aquí un poquito, aquí tenemos otra y aquí anda otra también. Entonces no podemos ver así como que el citoplasma y todo. Lo más sobresaliente que podemos ver ahí son los núcleos celulares. Y acá, muchachos, estaríamos viendo el mesotelio. Este corte es de cavidad torácica, no recuerdo exactamente qué parte se estaba viendo. Pero aquí está, entonces vemos tejido conjuntivo aquí y aquí un revestimiento de células mesoteliales, las cuales están señaladas con la flecha. El epitelio simple cúbico es un epitelio formado por una sola capa de células poliédricas bajas. Tienen lo mismo de ancho que de alto. Su núcleo es esférico, es bien redondito, es muy fácil de identificar este epitelio. Es un núcleo esférico ubicado en la parte media de la célula. Su localización: conductos secretores de diversas glándulas, túbulos contorneados renales, epitelio pigmentario de la retina, epitelio germinal del ovario, túbulos rectos, túbulos testiculares, lo podemos encontrar, por ejemplo, en el conducto pancreático también, revistiendo los folículos tiroideos. Entonces, es bastante común también poderlo observar. Aquí tenemos algunas partes donde podemos verlo. En este caso es un corte de una glándula salival. Aquí tenemos un conducto salival y aquí, bien bonito que se mira, el epitelio simple cúbico. Aquí también vemos epitelio simple cúbico, aunque acá hay algo de estratificación. Vemos varios como células encimadas. Y luego aquí se continúa con epitelio simple cúbico. Aquí se ve bien bonito. Déjenme ver con la lupita. Aquí está epitelio simple cúbico. Acá también tenemos epitelio simple cúbico, lo mismo que aquí y lo mismo que acá en esta zona. Ok. En los túbulos renales, bueno, tenemos túbulos, en este caso específico que estamos viendo, túbulos contorneados proximales y túbulos contorneados distales, como por ejemplo, donde vemos los núcleos esféricos hacia el centro de las células. Acá también estamos viendo epitelio simple cúbico y vemos los núcleos muy bonitos en el mero centro de la célula. Acá tenemos ya el ribete en cepillo, que luego vamos a hablar de eso también. Entonces, aquí están. Entonces, los túbulos renales tienen epitelio simple cúbico, que también tiene cierta altura, más o menos, ¿no? Y luego se van haciendo más chaparritos, hasta pues ser simple plano como en las asas de Henle. Y el epitelio simple cilíndrico, que está formado por una sola capa de células en las que predomina la altura sobre lo ancho, o sea, son más altas, no son tan anchas. El núcleo es ovalado y casi siempre lo vamos a ver ubicado en el tercio basal de la célula, es decir, no tan en medio, un poquito más cargado hacia la parte baja de la célula. Se localiza
En el tubo digestivo, a partir del estómago, es decir, estómago, intestino delgado e intestino grueso, van a tener epitelio simple cilíndrico. La vesícula biliar también, algunos conductos de diferentes glándulas, los oviductos también tienen epitelio simple cilíndrico. Y aquí estamos viendo precisamente el intestino delgado, una parte de una vellosidad. Vemos cómo las células, aquí está la lámina basal en esta zona, aquí tenemos ya el tejido conjuntivo, la lámina propia del órgano. Ok, todo esto es un pliegue, una vellosidad intestinal, entonces aquí está el epitelio revistiendo las vellosidades. Y encima del epitelio, aquí están las microvellosidades. Estas son. ¿Ok? Y acá esta imagen me gusta mucho, hace mucho que por ahí me la encontré. Esto es la lámina basal. Acá hay tejido conjuntivo, entonces el epitelio es esto marcado con inciso A. Tenemos células más altas que anchas. El epitelio simple cilíndrico, cuando lo vemos en aparato digestivo, suele acompañarse de células caliciformes. Las células caliciformes son unas células productoras de moco y si se tiñen con HE, con hematoxilina eosina, pues no se van a ver. ¿Ok? O sea, no se alcanzan a notar muy bien, vemos solamente como unos puntos blancos. Aquí sí se alcanza a ver, a veces se pueden combinar dos técnicas de tinción y podemos verlas. Aquí está en la mera explosión la célula caliciforme liberando moco para lubricar la superficie intestinal. Lo mismo que esta ya dejó de producir y esta está en reposo. Todo esto es epitelio simple cilíndrico. Esto en intestino le llamamos enterocitos, las células caliciformes, y encima de los enterocitos vemos las microvellosidades o ribete en cepillo también. Aquí están. Estas microvellosidades no son tan largas como la que hay en algunos túbulos renales. Aquí estamos viendo esto. Si se fijan, las microvellosidades no están acá a nivel de las células caliciformes, solo están aquí y aquí, y se ven bien bonitas. Entonces, esta sería la primera parte de tejido epitelial. Tendremos una segunda parte donde vamos a hablar de epitelios glandulares, vamos a ver glándulas exócrinas y una tercera parte para glándulas endocrinas, para no hacer tan largos estos videos. Y bueno, espero que les sirva. Y cualquier duda que tengan, pues pueden escribir en los comentarios.